Profesores, buenos días. Señores estudiantes, buenos días. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del taller programado para el día de hoy, 5 de octubre. Y vamos a repetir esto para el 6, el 7 y el 8 de octubre. Se refiere a un aspecto importante que es dentro de nuestro plan de estudios. Corresponde a la investigación formativa, que es una actividad que se debe desarrollar de manera transversal en el desarrollo de su formación profesional. Uno de los aspectos importantes en la actividad del profesional químico farmacéutico es la búsqueda de nuevos principios activos. Estos principios activos, como ustedes saben, lo pueden encontrar de fuentes naturales o se pueden encontrar también o se pueden desarrollar mediante síntesis, ¿no? Síntesis química. Nuestro país es un país megadiverso, rico en flora y fauna, de tal forma que uno de los aspectos importantes también de nuestro país es que es rico en plantas medicinales. En muchos países, sobre todo en vías de desarrollo, utilizan las plantas medicinales para curar una serie de enfermedades o en todo caso estos metabolitos encontrados en las plantas medicinales sirven como prototipos para el desarrollo de muchos fármacos. Tenemos ejemplos de ellos diversos. Por ejemplo, la quinina, ¿sí? Que dio lugar inclusive a la cloroquina, hidroxicloroquina, inclusive a partir del desarrollo de estas sustancias se encontró el ácido nalidíxico y a partir de ahí también se encontraron las fluoroquinolonas, medicamentos muy importantes en el día de hoy. Otro de los medicamentos desarrollados a partir de plantas medicinales, por ejemplo, son los anestésicos, ¿no? A partir de la cocaína, por ejemplo. Por ejemplo, la atropina, ¿no? De la tropabelladona. Los anticolinérgicos, incluyendo lo que hemos visto en la semana anterior, los antiasmáticos, por ejemplo, el bromuro de hipratropio y sus derivados. Por ejemplo, también la artemisinina es otro metabolito obtenido de plantas medicinales, de la Artemisia annua, y que hoy sus derivados a partir de este prototipo se utilizan de manera muy importante en el combate de la malaria, una enfermedad bastante endémica que hasta hace poco ocasionaba el mayor número de muertes a nivel mundial. Entonces, la búsqueda de estos metabolitos es mediante los diversos aspectos, como ustedes jóvenes conocen por su curso de farmacognosia, que es mediante, por ejemplo, las reacciones de coloración o de precipitación, otro mediante el aislamiento por HPLC, otro mediante la identificación, por ejemplo, por resonancia magnética nuclear para una elucidación estructural. Pero hay otro aspecto muy importante que busca encontrar o hacer análisis exploratorios de los diversos metabolitos activos que puede tener una planta, es mediante un equipo que en este caso es de última generación, que es el UPLC, que es, digamos, una innovación del HPLC, pero en este caso está acoplado a un espectrómetro de masas en tándem a otro espectrómetro de masas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería un trabajo, ¿no? Con estas nuevas herramientas que nos permiten identificar metabolitos activos.
bueno, algunos objetivos específicos. Nos centramos en el último, es realizar el análisis exploratorio a partir de microextracciones, ¿sí? Estas microextracciones van a pasar por este equipo que es un UPLC, QTOF, ¿no? Cuadrupolo en tiempo de vuelo. Está acoplado este a un electrospray y este en tándem a un espectrómetro de masas. Masa-masa se dice porque está acoplado a dos espectrómetros de masa, digamos que están en serie, con la finalidad de obtener una mejor información de los fragmentos que se generarían como consecuencia de la fragmentación por la inyección del electrospray de este método, digamos, ¿no? Y esto se hace mediante una técnica de partición líquido-líquido de los constituyentes. Bueno, en este caso, miren, estamos viendo de extractos antimicrobianos, ¿no? Lógicamente que esto se tiene que hacer en una planta, porque estamos viendo aquí la identificación de metabolitos de fuentes naturales. Y decía que nuestro país es rico en plantas medicinales, entonces vamos a poner como ejemplo el trabajo que se realizó en esta planta medicinal, que es la Momordica charantia, que es una planta que crece no solamente en Sudamérica, sino también en Asia, ¿no? Se considera de que esta planta fue traída de Asia hacia Sudamérica, se creció mucho o crece mucho en el Brasil, pero también lo tenemos aquí en el Perú. Esta es una fotografía de una cosecha que estábamos haciendo, miren, en una de las calles de zona cerca, en Brasil, ¿no? En Brasil esta es la ciudad de Ceará. Entonces, esta planta tiene una serie digamos, de variedades, ¿no? Miren, aquí el fruto es un fruto largo y aquí es un fruto corto. Bueno, tiene varias actividades en el uso popular, digamos, es vermífuga, antidiabética, antidiarreica, antirreumática. Cuando nosotros queremos analizar una planta, si tiene actividad biológica o no, ustedes saben ya por sus estudios de farmacognosia que siguen todo un protocolo para obtener a lo mejor un extracto activo, ¿no? Una fracción activa, y dentro de esas fracciones seguir aislando, ¿sí? Separando, hasta aislar y encontrar la molécula activa. Ustedes saben que el extracto de una planta puede contener un sinnúmero de metabolitos, ¿no? Inclusive metabolitos secundarios y también primarios, ¿sí? Los primarios prácticamente no tendrían una acción medicinal, pero sí pueden tener una acción, digamos, alimenticia. En este caso nosotros utilizamos los metabolitos secundarios, ¿no? Que son moléculas que están en menor concentración, pero que podrían tener funciones diversas, dentro de ellos mecanismos de defensa a las plantas, que nosotros los seres humanos hemos encontrado que muchas de ellas tienen valor medicinal, ¿no? Curar algunas patologías que nosotros tenemos. Y hemos visto los ejemplos que he redactado al comienzo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la artemisinina, un antipalúdico, ¿no? La quinina, también un antipalúdico. Entonces, ustedes pueden ver aquí una serie de pasos que se siguen para llegar a encontrar, digamos, un extracto que tenga actividad biológica o actividad medicinal, digamos, o una fracción que prácticamente sería un producto más purificado, que también tenga actividad medicinal, la que nosotros buscamos, y vamos a ir separando del resto de extractos, ¿no? Del resto de fracciones que no tendrían la actividad que nosotros necesitamos.
Entonces, como ustedes ven que aquí el material debe ser seco, muchas veces, ¿no? Debe ser triturado, puede ser también material verde. Se somete a procesos de maceración, etcétera, ¿no? Por ejemplo, 4 días, 7 días, depende del método que se estén utilizando. Pues acá hay, por ejemplo, está en un proceso de maceración, hay semillas, hay frutos, etcétera. Luego de esos 4 días se somete a un proceso de filtración, ¿sí? De filtración, se separa el filtrado, se evapora el solvente y aquí tenemos el extracto. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, después de la filtración va a obtenerse un marco que puede someterse también a procesos de maceración, ¿sí? Hasta por 5 veces, como dice aquí, de tal forma que se agote totalmente los metabolitos que pueden encontrarse en esa parte de la planta. Entonces, aquí tenemos, después de filtrar, se evapora el solvente. Aquí pueden utilizar, digamos, una evaporación en una estufa, utilizando un rota evaporador, ¿sí? Simplemente al aire. Finalmente, este extracto etanólico total seco, hay que pesarlo para determinar su rendimiento. Y usted puede hacer ya aquí un ensayo biológico, ¿no? De ese extracto, hacer un ensayo biológico. Si aquí esto, y un ensayo de su toxicidad inclusive, ¿no? Si aquí, por ejemplo, resulta que tiene actividad, entonces usted comienza a hacer una caracterización fitoquímica, o sea, un análisis de la naturaleza, de sus constituyentes. Pero para llegar a eso, usted puede hacer unas especies de fraccionamientos para poder determinar en qué fracción de ese extracto se puede encontrar la sustancia activa o que dio actividad, por ejemplo, aquí frente a la leishmania, ¿no? Entonces, usted comienza a someter una pequeña cantidad, generalmente medio gramo, 1 gramo, y lo va enfrentando a solventes de diferente polaridad, o simplemente comienza de menor polaridad a mayor polaridad, haciendo una mezcla de estos solventes, por ejemplo, metanol con otro solvente, etcétera, y va dejando caer de tal forma que en este proceso de elusión se van separando los diferentes metabolitos de acuerdo a la polaridad de estos metabolitos, ¿no? Entonces van cayendo de tal forma que usted va recibiendo los menos polares, luego cambia el sistema de solvente, va recibiendo un poco más polares y al final los más polares. ¿Qué va a encontrar en cada uno de estos frasquitos? Diferentes metabolitos de diferente polaridad. ¿Qué hace luego? Ensaya nuevamente su actividad biológica, ¿no? Ensaya nuevamente su actividad biológica. Dentro de estos 40 frasquitos o 50 frasquitos que usted coloca aquí, que va ensayando aquí, algunos de ellos tendrán actividad y otros no tendrán actividad. Entonces, usted va separando los que tienen, lógicamente, actividad, ¿no? Los que tienen actividad. Bueno, y así se va tratando de llegar mediante estos procesos de fraccionamiento. Miren, cada uno de estos frasquitos se lleva un rota evaporador y luego, mediante un proceso, digamos, ya de filtración por unos filtros, digamos, que pueden ser de micrómetros, que tienen un poro de 0.5 micrómetros, en caso de UPLC son 0.2 micrómetros, pueden hacer sus respectivos análisis. Aquí tenemos un UPLC, que es un equipo, como ya les dije, que es una innovación del HPLC, que significa, el HPLC, por ejemplo, es cromatografía líquida de alta performance. Este sería un equipo de cromatografía líquida de ultra alta performance, ¿no? Que está acoplado a un electrospray,
¿no? En QTOF, tiempo de vuelo, y a un espectrómetro de masa, masa sería aquí, ¿no? Entonces, miren, este es un equipo bastante interesante que permite, pues, hacer investigaciones bastante robustas, con mucho impacto, digamos, en la química, ¿no? En la química, en la fitoquímica, inclusive para la agroindustria, ¿no? Análisis de metabolitos de plantas medicinales, de alimentos, digamos, de síntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí este equipo lo que hace es lo que hace un HPLC, es decir, este tiene una fase estacionaria, una fase móvil, ¿sí? Esa fase móvil está compuesta, lógicamente, por solventes de diferente polaridad, pero en este caso tiene que ser, en el caso, por ejemplo, de utilizar solventes en el HPLC, tiene que ser con grado HPLC, en este caso se utiliza con grado UPLC, ¿no? O sea, son, digamos, los solventes mucho más refinados, porque la columna, digamos, también es más pequeña, de mayor robustez, de poros mucho más finos, inclusive, ¿no? Entonces, partículas, digamos, más allá de 0.5 microgramos, micrómetros, perdón, podría malograr la columna, ¿no? Entonces, es un equipo mucho más fino, digamos. Y entonces lo que hace es separar, ¿sí? Separar los diferentes componentes que coloca en estos frasquitos, que cada uno de estos frasquitos sería una fracción del extracto que usted está separando, ¿no? A partir de extracto general de la planta, y comienza a determinar sus metabolitos. Pero, ¿qué cosa hace el equipo? Hace una separación, ¿sí? Hace una separación. Este electrospray lo ioniza, ya sea impactándole un electrón o lo incorpora a un protón, ¿sí? Entonces ya lo ioniza y luego lo fragmenta de acuerdo a su labilidad de sus grupos funcionales, y esos fragmentos, ¿sí? Con el fragmento patrón, son determinados sus pesos moleculares por este espectrómetro de masas, y también lo determina su fórmula molecular. Es decir, por ejemplo, si está constituido por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno, y cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene, todo eso le da este equipo. Para eso este equipo utiliza un software, ¿no? Un software. El software que nosotros hemos utilizado es el software Maslin. Otro aspecto que usted puede, digamos, utilizar es separar, digamos, la molécula sola, ¿no? O sea, la molécula pura, sin contaminantes, sin otros componentes, separarlo y llevarlo a un equipo de resonancia magnética nuclear de protónica y de carbono 13, ¿sí? Hacer caracterizaciones ahí bidimensionales y elucidar, en este caso, su estructura química, ¿ya? Lógicamente que la elucidación de la estructura química mediante este equipo se complementa también con un espectrómetro de masas que, digamos, complementaría con el análisis que le da UPLC, ¿no? Este es un equipo de ultra high performance, ¿no? Entonces, esto es lógicamente que si usted elucida una sustancia por este equipo RMN, la seguridad de que es la molécula es prácticamente del 100%. Si usted elucida una estructura por este equipo, la seguridad de identificar la molécula exacta es de un 95% a más, ¿no? Es de un 95% a más. Pero ustedes podrán comparar la importancia, digamos, o la precisión
de este equipo en relación, por ejemplo, a las reacciones de coloración, ¿no? O de precipitación que nosotros hacemos o que ya hemos hecho en farmacognosia, ¿no? Son equipos, digamos, muy interesantes. No sé si nos estamos entendiendo hasta aquí, ¿sí? Este es un esquema general, ¿no? De lo que hacemos prácticamente. ¿Estamos entendiendo los jóvenes o no? Hola. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer para analizar, digamos, metabolitos de una fuente natural? Lógicamente que primero hay que hacer una búsqueda de la bibliografía, ¿no? Una búsqueda de la bibliografía. Hay que revisar artículos científicos para ver qué cosa hay de esa planta y para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, aquí se han revisado, imagínense, habíamos revisado más de 500 artículos, lógicamente, sino que se seleccionaron estos de aquí, ¿no? Miren, 280 artículos relacionados a la planta que vamos a analizar. Son artículos que se han realizado, digamos, de estudios realizados en Asia y en otros países. Sin embargo, en América del Sur, o sea, hablando de Brasil, Perú, de Perú no había ninguno, ¿no? Recién nosotros hemos publicado uno de Brasil y 12 acá con los profesores que están ahorita presentes, el profesor Víctor y la profesora Carmen. Entonces aquí había de América del Sur, incluyendo Brasil, 14 artículos nada más, pero ningún estudio químico, ¿no? ¿Y en qué nos basamos? Miren, utilizamos toda esta información que había realizado este profesor. Aquí ustedes ven un artículo científico publicado donde yo también fui coautor, digamos, ¿no? Entonces, toda planta medicinal, ustedes saben que tiene un uso tradicional que orienta, digamos, la investigación. Por ejemplo, esta plantita que nosotros hemos querido analizar o hemos analizado, que se trata de la Momordica chareante, que ya le hemos dicho, se utiliza, por ejemplo, para eczemas, para el acné, para la sarna, para enfermedades ocasionadas por hongos, como emético, abortivo, antihelmíntico, miren cuántas acciones puede tener una planta, ¿no? Hipoglicemiante, ¿no? Y aquí hay autores que indican esas utilidades, ¿no? Por ejemplo, este librito, esta publicación que está aquí, encontró mediante un análisis, digamos, etnofarmacológico, de que esta planta se utilizaba como cicatrizante, como antiséptico para la gonorrea, para infecciones de piel, para la colitis, inflamación ginecológica, para tumores, digamos, para el descenso vaginal, para heridas infectadas, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de aspectos medicinales. Y lógicamente que después del estudio, digamos, del análisis de su uso tradicional, se comienzan a hacer los estudios ya científicos, digamos, ¿no? En el laboratorio, para determinar, primeramente, aislar los metabolitos presentes en la planta y determinar su actividad biológica. Por ejemplo, estos autores, no vamos a detenernos mucho, pero simplemente para indicar de que aislaron este triterpeno que le denominaron la momordicina 1, que encontraron actividad antidiabética. ¿En dónde encontraron? En hojas, en frutos, en raíces. Aquí la momordicina 2, también un antidiabético que estimula la secreción de insulina, ¿no? O sea, como un hipoglicemiante, ¿no? Vamos a decir, como una sulfoniluria. También en hojas, en frutos, en semillas, ¿no? El cubasin, miren, un inhibidor de una glicoproteína que digamos que expulsa los anticancerígenos de la célula y que inhibe, ¿no? Inhibe a esta glicoproteína. Y así, entonces, diferentes componentes
digamos, que se han aislado y que mediante ensayos a nivel preclínico han encontrado su actividad biológica. Aquí, por ejemplo, otra sustancia, otro triterpeno de actividad antitumoral, ¿no? Entonces, miren, cómo una plantita puede tener un sinnúmero de componentes. Miren aquí la parte usada, frutos, semillas, hojas, la planta entera también, qué tipo de extracto, ¿sí? Qué constituyentes químicos se encontraron dentro de esa plantita, cuál es su actividad biológica, y aquí, digamos, quiénes son los autores. Ojo, jóvenes, este es un ejemplo también y lo he querido colocar así para que ustedes vean de que si usted, por ejemplo, dice que la plantita Momordica charantia tiene, vamos a decir aquí actividad antitumoral, ¿no? Actividad antitumoral. Usted tiene que, lógicamente, si usted no lo ha hecho, tiene que decir quién lo hizo, ¿no? ¿Quién lo hizo? Ahí está el autor con una serie de colaboradores, qué año, en qué revista lo publicó, aquí está la referencia bibliográfica, ¿sí? Y cuál es puede llegarse aquí, ¿no? A identificar qué constituyente fue el que causó esta actividad, ¿no? Entonces, así siempre, todo lo que nosotros decimos en un artículo científico, con los antecedentes de un proyecto, de una tesis, por ejemplo, si dice, inhibe el crecimiento de tumores, ¿quién lo dice? Este señor, ¿no? ¿Qué año lo realizó esa investigación? Y si se trata de una planta, hay que indicar de qué tipo de extracto, de qué parte de la planta, si encontró algún metabolito, hay que decir qué metabolito, etcétera, ¿no? Y qué actividad biológica produce. Entonces, así se va organizando, digamos, los antecedentes de un estudio, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, la actividad diabética, miren esta plantita, también, ¿no? Han encontrado que los flavonoides, los glicósidos triterpenos tipo cucurbitano, saponinas, estos son triterpenoides también, charantinas, tienen actividad antidiabética, miren, y hay varios estudios, lógicamente estas son publicaciones, digamos, en revistas de alto impacto, o sea, no son publicaciones, no son tesis de pregrado ni siquiera de maestría, seguramente son de maestría, doctorado algunas, pero son publicaciones, digamos, que en base de datos, digamos, de uso a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí, actividad antioxidante, mire cuántas actividades puede tener los metabolitos de una planta, ¿no? Hepatoprotectora, actividad antiinflamatoria, analgésica, ¿sí? Actividad anti-leishmania, antiplasmodium, ¿correcto? Cada uno de los autores indican, inclusive aquí, por ejemplo, Gupta analizó que en el fruto se encuentra una momordicatin que tiene actividad contra los promastigotas de Leishmania, en este caso de Leishmania donovani, que causa el calazar, que es miren la secuela que deja este calazar, este niño con estómago prácticamente por la hepatomegalia que produce, ¿no? Actividad antiespermatogénica y estrogénica, fíjense. Actividad antiulcerosa, ¿no? Entonces, si usted quiere determinar la actividad antidiabética, antitumoral de una planta, de esta misma planta, ¿no? Actividad antibacteriana, aquí tiene antecedentes, ¿no? Aquí tiene antecedentes que indican ello, ¿no? Entonces, tiene antecedentes de su uso tradicional y también antecedentes que son obtenidos mediante la investigación científica, digamos, ¿no? Por científicos, digamos, digamos, connotados, ¿no? Y aquí, miren, actividad antibacteriana, ¿sí? Actividad antibacteriana, han encontrado estos compuestos, los alcaloides, flavonoides, seguimos aquí con la actividad antibacteriana, pero aquí tenemos
de publicaciones hechas en el Brasil, ¿no? Flavonoides que indican, ¿no? Y que confirman que esta plantita tiene actividad antibacteriana. Entonces, aquí es una fuente natural y una publicación. Aquí, mira, tenemos otro, este es un artículo de revisión que publicó el profesor Víctor, ¿sí? Con el equipo de profesores que apoya, y entonces se encontró constituyentes con diferentes, digamos, diferentes constituyentes con actividad antimicrobiana, la charantina, plumelcina, momorcharina, ¿sí? Son proteínas de MAP3, etcétera, aceite de semillas. Y ahí está la publicación del profesor Víctor, ¿no? Es un artículo de revisión que confirma, pues, la actividad antimicrobiana de esta planta, ojo, Momordica charantia, un artículo de revisión, y estos son los constituyentes que demostrarían o que tendrían esa actividad antibacteriana. Aquí un trabajo que también se hizo para determinar la actividad antibacteriana, un trabajo publicado también, ahí están los autores y todos los que nos acompañaron en este estudio, y del que vamos a ver, lógicamente, se hace la recolección de la plantita, se hace su trabajo de limpieza, de secado, pulverizado, determinación de la humedad, ¿sí? Todo lo que corresponde, si usted quiere analizar hojas, frutos, semillas, y se hace el extracto, ¿no? El extracto puede ser puro, puede ser un sistema 7.3, por ejemplo, o puede utilizar otro solvente. Entonces puede utilizar aquí, digamos, diferentes extractos. Después de la maceración, extracto etanólico, extracto etanólico de hojas, ojo acá, etanólico de tallos, extracto etanólico de frutos, extracto etanólico de semillas. Puede hacer un screening de las diferentes partes de una planta, digamos, ¿no? Luego, ese extracto usted lo filtra, lo evapora, lo deseca, lo pesa, lo liofiliza y prepara las diluciones para el ensayo biológico, ¿no? Para el ensayo biológico. Aquí, por ejemplo, se quiso determinar su actividad antibacteriana, ¿no? Su actividad antibacteriana. Entonces, miren, usted ya está buscando en cuál de estas partes de la plantita puede tener la sustancia que puede ser utilizada como un antibacteriano. Puede estar en hojas, puede estar en tallos, puede estar en frutos o puede estar en semillas. En la que le encuentre, ¿sí? En que encuentre el componente, digamos, con actividad antimicrobiana, ahí se centra, ahí se concentra. Y el resto, lógicamente, lo descarta, ¿no? Pero puede ser que, por ejemplo, en los frutos tenga el componente que tenga actividad hipoglicemiante. Ese sería otro trabajo. Puede ser que en las semillas encuentre el componente que tenga actividad antiestrogénica o estrogénica. Ese sería otro interés, ¿no? Pero en este caso, si usted encuentra, por ejemplo, que en las hojas encuentra constituyentes que podrían tener actividad antibacteriana, entonces usted se centra en esa parte de la planta y el resto lo descarta, ¿no? Lo deja para otro estudio, lógicamente. Y entonces se encontró de que de todos ellos, miren, de todos ellos, se encontró que el extracto acetónico tenía actividad antibacteriana. No así, no así los otros extractos, ¿ya? Y todavía a la concentración mínima inhibitoria que corresponden, de acuerdo a una clasificación internacional, a inhibidores potentes, ¿no? A inhibidores potentes. Bueno, les hablé del fraccionamiento, se hace un fraccionamiento, en este caso lo que se hizo es una partición. No me parece esto, digamos, interesante hablar de lo que es una partición, ustedes ya pueden tener una idea de ello, pero si usted encuentra, por ejemplo, que el extracto acetónico tuvo la actividad antimicrobiana, entonces usted ese extracto lo somete a diferentes solventes de polaridad creciente. Bueno, ya estamos hablando, ¿no? De polaridad creciente. Por ejemplo, el hexano es apolar.
Entonces, separará constituyentes apolares también, ¿no? El diclorometano ya tiene una polaridad mayor, entonces separará constituyentes también que sean afines a la polaridad de este disolvente. Y así, del diclorometano y finalmente del agua. Miren, de todos ellos, el extracto que resultó activo fueron el extracto hexánico, el extracto diclorometano y el extracto clorofórmico. Pero ¿en dónde hubo mayor concentración de los metabolitos, digamos, antimicrobianos? En el extracto diclorometano. Entonces nos centramos en esta partición, ¿no? O en esta fracción. Porque su concentración mínima inhibitoria fue menor que el de las otras. Miren, aquí solamente se utilizó 0.512 miligramos por mililitro de concentración, ¿no? La concentración letal también fue de 0.512. En cambio, nosotros fue de 1.024 miligramos y aquí fue de 2.48 miligramos, ¿no? O sea, mucho mayor. Entonces, estos caen dentro de un rango de inhibidores potentes, ¿no? Estos medianos y aquí en este caso débiles. Entonces, así va usted, digamos, separando la parte de interés. Ya usted sabe miren, de ese extracto acetónico, ¿no? Usted ya separó que en el diclorometano está en la mayor concentración, que en la fracción diclorometano ya está la mayor concentración de metabolitos que tienen actividad antibacteriana. Entonces el resto, ¡pum!, lo separa, ¿no? Usted puede hacer un análisis preliminar, digamos, de los fitoconstituyentes. Aquí, por ejemplo, se ha hecho un análisis mediante reacciones de coloración que ustedes han hecho en su curso de farmacognosia, ¿no? Creo que de farmacobotánico, de farmacognosia. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas han encontrado? Han encontrado alcaloides, antocianinas no hay, ¿no? Ha encontrado algunos esteroides, algunos fenoles libres, flavonoides, ¿sí? Han encontrado saponinas, han encontrado taninos condensados, han encontrado triterpenoides. Estos triterpenoides son de esta naturaleza, ¿no? Son de esta naturaleza, ¿no? De naturaleza cucurbitano, son glicósidos porque tienen acoplados ahí a su estructura, en este caso en el carbono 17, 18, 19, 20, 21, 23, carbono 23, han encontrado un azúcar, ¿no? Por esto son glicósidos triterpenoides, ¿no? Triterpenoides, ¿no? Este es el denominado la momordicina 2, ¿no? Que después se ha elucidado su estructura, ¿no? Entonces miren, aquí se sigue con la identificación, ¿no? Este es un paso para identificar el mismo procedimiento, se sigue, se evapora, se obtiene el precipitado, se fracciona, ¿no? Utilizando solventes de diferente polaridad, ¿sí? Hexano, diclorometano, como hemos visto ahí. Se obtiene un precipitado puro, ¿sí? Se hace un lavado incluso de este precipitado, se determina su punto de fusión y se lleva al equipo de resonancia magnética nuclear. Este es el otro aspecto que hemos visto, ¿no? Con ese espectro, ¿no? Usted va determinando en base a sus frecuencias, el espectro RMN, usted va determinando sus grupos funcionales, ¿sí? No vamos digamos, a hablar mucho de esto, pero lo que por ejemplo aquí, ¿no? Se han encontrado los metilos, ¿sí? El metilo 18, ¿no? Que sale a una frecuencia de 0.94. ¿Dónde está el metilo 18? Aquí. Todos estos son metilos, lo que se han encontrado. El metilo 26, ¿dónde está el metilo 26? Aquí, ¿no? El metilo 27, que sale a una frecuencia de 1.71. 1.71 debe estar por aquí. Aquí, ¿no? El metilo 29, el metilo 30 y así sucesivamente, ¿no? Luego se han encontrado los hidroxilos,
¿no? El hidroxilo, por ejemplo, 3, aquí está el hidroxilo 3, que se ha encontrado a la frecuencia de 3.84, debe estar aquí, ¿no? El hidroxilo de posición 7, el hidroxilo de la posición 23, que sería este de aquí, ¿no? 7 y 23, a la frecuencia de 4.38. Aquí está 4, por aquí debe estar el 4.38, ¿no? Y así, el aldehído, que está en el carbono 19 aquí, ¿no? Está a una frecuencia de 10.63, por aquí, ¿no? 10.63. Este es el espectro de resonancia magnética protónica, ¿no? Y así se ha hecho también de carbono 13, se ha hecho digamos, la comparación mediante el software para determinar la bidimensionalidad de estos elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, etcétera, para finalmente elucidar, ¿no? O llegar a la conclusión de que se trataba de esta molécula, que es la momordicina 2, ¿sí? Que es, digamos, un derivado de la momordicina 1. La momordicina 1 es, digamos, el triterpenoide sin el azúcar, ¿no? Sin el azúcar. Bueno, esto dio lugar también a una publicación, como ustedes ven aquí, nosotros participamos en ello, y a lo mejor se les puede dar estos trabajos para que ustedes hagan algún cuestionario que les pueden dar los profesores Víctor y la profesora Carmen, por ejemplo, para que diferencien cuál es digamos, las diferencias entre una identificación por RMN y otra por resonancia magnética nuclear, otra identificación, por ejemplo, las identificaciones de precipitación y coloración con las identificaciones mediante UPLC, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí nos vamos a centrar a lo que es el objetivo de este taller, que es la elucidación de metabolitos, ¿no? Elucidación de metabolitos activos de esta plantita de la Momordica charantia, utilizando, miren aquí, cromatografía líquida de alta eficiencia, ¿sí? Acoplada a espectrometría de masa, ¿no? Que sus iniciales serían UPLC, QTOF, ESI, MS, ¿no? Aquí le falta otra MS, ¿no? Porque es centante. De las microextracciones de la plantita Momordica charantia. Entonces, aquí nada más se pesa 50 miligramos, miren, del principio activo, ¿ya? De los extractos, 50 miligramos nada más. Ya, por eso son microextracciones. Se hace aquí una microfiltración, ¿no? Una microfiltración que corresponde a una microextracciones, ¿no? Lógicamente hay que envasarlas, ¿sí? Y se somete a la lectura del UPLC QTOF SI MS, ¿no? Esto le dará los espectros correspondientes. Esa es una forma, ¿no? Esta es una forma de hacer la microextracción, ¿no? Estos son cartuchitos que acá tienen filtros, ¿no? Filtros, microfiltros, digamos así, de 0.21 micrómetros de poro, ¿sí? O sea, son filtros bastante finos, porque la columna de este UPLC también no soporta, digamos, partículas de peso moleculares muy grandes, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro método, ¿no? Otro método. Miren aquí la plantita que nosotros queremos analizar. Se hace el material seco. En primer lugar, se coloca el extracto. Aquí generalmente son 50 miligramos, ¿no? Son 50 miligramos. Y se agrega hexano, ¿no? 4 mililitros de hexano. Estos 4 mililitros de hexano, ustedes saben lo que va a extraer el hexano es la grasa generalmente, ¿no? Los ácidos grasos. Se lleva un vórtex para agitar por 1 minuto
y luego se lleva a un ultrasón, digamos, también para complementar la extracción. Esto se hace por 20 minutos. Luego se agrega una mezcla de etanol-agua de 7:3, con la finalidad de separar, ¿sí? De separar los constituyentes polares de esta grasa que fue separada por el hexano. ¿Ya? Otra vez se lleva a un agitador, un Vortex, otra vez se lleva al ultrasón, ¿sí? Un equipo que es un equipo de, digamos, de ultrasonido con una temperatura adecuada. Y ustedes ven aquí que hay una separación, ¿no? Lógicamente que el hexano, que es, digamos, de menor densidad, estará en la parte superior, ¿sí? Arrastrando la grasa, ¿no? Arrastrando la grasa. Y en la parte inferior estará los componentes polares que nosotros queremos analizar, ¿no? Miren, solamente se pesó 50 miligramos, o sea, imagínense, no necesitamos mucho para hacer un análisis por este equipo de altísima sensibilidad. Luego, ¿qué hacemos? Se lleva a centrifugar a 3.000 revoluciones por minuto por 10 minutos, ¿no? Por 10 minutos. Se recolecta la fase interior, ¿no? La fase interior, o sea, la fase etanólica. Lógicamente es un etanol ultra puro, ¿no? La fase etanólica que contiene los componentes polares, que es objetivo de nuestro estudio. Se filtra, miren aquí el filtro, el tamaño del poro del filtro es de 0.22 micrómetros y se mide 1 mililitro nada más para colocarlo en estos vialcitos. Estos fueron mis vialcitos que nosotros trabajamos y lo llevamos a la lectura por este UPLC, ¿no? UPLC. ¿Qué es lo que este UPLC nos da? Un cromatograma, que sería un fragmentograma, porque ya les dije de que ese electrospray es la que fragmenta las moléculas que están en estos frasquitos, ¿no? En estos frasquitos. ¿Qué es lo que nos da ese equipo? Miren, nos da aquí el espectrograma, ¿no? Cada uno de estos picos sería una molécula, un metabolito. Miren cómo los separa, ¿no? ¿Cómo los va a separar? Algunos, lógicamente, son contaminantes, ¿no? Pero cada uno de estos picos representa los tiempos de retención de un metabolito, ¿no? Los tiempos por ejemplo, aquí, tiempo de retención 4.93, 5.84, 7.40, y así, ¿no? Algunos de ellos serán metabolitos que ya están identificados y otros que están sin identificar, ¿ya? Este equipo utiliza un software que es el Maslin versión 4.1, ¿no? De Waters Corporation. Es el software que permite, digamos, interpretar, ¿sí? Los datos que me da el equipo. Usted coge, entonces, selecciona uno de estos picos, ojo aquí, selecciona uno de estos picos, le da un clic, hay todo un tutorial, ¿no? Para manejar esto. Usted selecciona uno de estos picos, ¿sí? Puede darle en modo positivo, en modo negativo, etcétera. Bueno, nosotros no tenemos ese equipo todavía aquí. Parece que nos llega este equipo en noviembre. Ya está el proceso de compra, jóvenes. A lo mejor ustedes van a tener oportunidad de hacer sus tesis. Vamos a tener la oportunidad en nuestra facultad de tener un equipo de esta magnitud, digamos, de esta importancia. Entonces, miren, como les decía, cada uno de estos piquitos representa una sustancia, un metabolito. Usted entonces da un clic aquí, en este pico de aquí, lo puede extender inclusive, ¿no? Para determinar el tiempo de retención exacto. Y lo que observa, al clicar cada uno de estos piquitos, lo que observa es el fragmentograma, ¿no? El fragmentograma. Los fragmentos obtenidos de esta sustancia, ¿no? De esta sustancia. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿cuál piquito fue? Bueno, aquí no ha salido.
a ver, aquí no, creo que no ha salido. Pero miren lo que les da. El pico que declara contener este fragmento, declara contener 437.35 de peso molecular, ¿sí? De peso molecular. Hay un peso, un peso, digamos, obtenido por el equipo. El equipo también calcula esa masa molecular, ¿sí? Le da las partes por millón de precisión, ¿sí? Y le da su fórmula molecular. O sea, quiere decir que este fragmento que dice tener una masa molecular de 437, ¿sí? Corresponde a una molécula que tiene su fórmula molecular de 23 carbonos, yo no veo bien aquí, 49 hidrógenos y 7 oxígenos, ¿ya? Y existe otra posibilidad, que la molécula tenga 30 carbonos, 45 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces usted va buscando eso en la literatura. Por ejemplo, aquí dice los cubacin de la F hasta la S, cucurbitanos triterpenoides de Momordica charanti. Si usted encuentra, digamos, una molécula que ha sido elucidada aquí con estas características y con estos fragmentos, entonces quiere decir con alta precisión de que se trata de esa estructura. A veces no lo puede encontrar en estos artículos científicos, digamos, hechos por otros autores. Y entonces usted se va a bases de datos, ¿no? Que están en online, que puede ser el SciFinder, el NumSAC, el PubChem o el ChenSpider. Y ahí también hay las moléculas, digamos, con las características físicas que pueden estar, que le puede estar dando este equipito, y usted no solamente se queda contento con eso, sino que usted tiene que demostrar de que esos fragmentos corresponden a la molécula que usted está identificando. Por ejemplo, miren acá. Acá tenemos dos fracciones que nosotros hemos analizado. Aquí sería una fracción de acetónica, de extracto acetónico, y aquí tenemos una fracción etanólica, ¿no? Etanólica. Leaves, la L es de hojas, ¿no? De hojas. Entonces acá miren, este es el espectrograma, ¿no? Este es el espectrograma del UPLC. Aquí, por ejemplo, la fracción acetónica nos ha dado todos estos picos. Ya repito que cada uno de estos picos corresponde a un metabolito. Miren cómo los ha separado, de tenerlos juntos, cómo el instrumento los ha separado. Usted, utilizando el software, puede hacer una mayor separación para una mejor visibilidad de estos picos, porque aquí a veces hay subpicos, ¿no? Picos, que corresponderían a algunas fracciones. Y entonces aquí miren, en el extracto etanólico también, aquí en estos tiempos de retención no se encontraron moléculas, son moléculas pequeñas sin importancia en todo caso, pero se han encontrado, digamos, moléculas, cada una de estos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en cada uno de ellos hasta se ha encontrado una molécula. Un número significa una molécula. Miren, ¿cuántos metabolitos se han podido identificar mediante este espectro? 16 metabolitos, ¿no? Muchos de ellos pueden ser conocidos y otros son desconocidos. Realmente han sido más, ¿no? Han sido más, pero se descarta algunos por la precisión de que nosotros hemos utilizado como parámetro para seleccionar aquel metabolito. Entonces, aquí tenemos los espectrogramas. Miren aquí un ejemplo. Miren aquí un ejemplo. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado un pico de acá. Ahorita no les puedo decir ya, el 6.38. A ver cuál es este de acá.
me parece que el tiempo de retención. Me parece que es el 6.38, el tiempo de retención. El tiempo de retención, que sería... Por aquí debe estar, ¿no? Es un tiempo de retención de 6.38. ¿Ya? Entonces se ha seleccionado ese tiempo de retención y este es su fragmentograma, ¿no? Este es su fragmentograma. Tenemos la fórmula, este nos da un peso molecular de 455, o sea, quiere decir que se trata de este pico de acá, 455, y nos da un peso molecular, perdón, una fórmula molecular de 30 carbonos, 47 hidrógenos y 3 oxígenos. Si nosotros, perdón, si nosotros tomamos esta fórmula molecular, ya que nos ha arrojado aquí el software, ¿no? Que nos ha arrojado aquí el equipo, ¿ya? Y nos vamos a una, lógicamente que nosotros tenemos que tener ya una especie de tabla con los diferentes componentes, ojo, que se ve o no. ¿Hola? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Ya. Sí, profesor. Ya. Miren, estos son los diferentes componentes que se han encontrado y miren, este es el trabajo que hemos tenido que hacer o que he tenido que hacer yo. Miren, ¿cuántos fitoconstituyentes se han encontrado en qué plantita? En la momórdica que estamos analizando, toditito. Sus metabolitos, hay como 200 me parece, hay como 200 metabolitos, miren, como 200 metabolitos, casi 247, ¿no? Pero solamente encontrados en esta planta, ¿ya? O sea, no hay otra planta, nada más que de esta, porque ese es nuestro objeto de estudio. ¿En qué partes? ¿En qué parte de la planta? En frutos, en hojas, envuelta en frutos, ¿no? Fruto seco, en hojas aquí, en ramas, en raíces, miren aquí. Y estos son los autores, ¿ya? El tipo de actividad que se ha encontrado en cada una de ellas, que sería, por ejemplo, aquí actividad anti-VIH, otra antihiperglicémica, ¿sí? Estimula la secreción de insulina. ¿Quiénes son las han estudiado? Estos autores, miren, y aquí está su título, su trabajo, ¿ya? Entonces, todo tiene que estar fundamentado, lógicamente, si no, no sirve. Y miren la formulita molecular que hemos encontrado, vamos a ver si está aquí, ¿ya? Vamos a ver si está aquí. Entonces, lo pegamos. Como esta molécula le incorpora un hidrógeno, le quitamos ese hidrógeno y luego buscamos. Ya le quitamos, ¿no? Y luego buscamos. A ver, ¿y qué nos da? Corresponde, miren, al charantadiol, ¿no? Corresponde al charantadiol. ¿Cuál es el peso molecular? El peso molecular es 455. ¿Qué peso molecular hemos encontrado acá? 454. Y 454. A ver, vamos a seguir viendo. Alcubacin, 454. Alcubacin, miren acá, cubacin, sería un isómero, ¿no? Sería un isómero. Quiere decir de que si corresponde al peso molecular, perdón, que está indicado aquí, 455, ¿sí? 400. ¿Por qué tiene 455? Porque se ha incorporado digamos, el electrospray le ha incorporado un protón, por eso que tiene una masa mayor. Pero ¿corresponde a cuál? Corresponde a un peso molecular de 454 y esto corresponde al cubacin J. ¿A cuál más? Otro isómero. Ya hemos visto que es el charantadiol. Ahí también hay otro, hidroxicucurbita 523-dien, otro isómero, el charantadiol. Entonces, podríamos decir que hay
3 isómeros, ¿no? Que contiene, o 3 metabolitos en forma de isómeros que están contenidas o que han sido identificadas mediante este equipo, ¿no? Nosotros hemos concluido que se trata del cubacin J, ¿ya? Cubacin J. Y así se va buscando, o sea, este espectrograma se obtiene del equipo, del software Maslin, y se van colocando, digamos, miren acá su tiempo de retención, su masa observada cuando se adiciona un protón, su masa calculada cuando se adiciona un protón, sus productos iónicos obtenidos, su peso molecular, el error, ¿no? En partes por millón. Aquí nosotros hemos seleccionado aquellos que tienen un error de 5 partes por millón, y aquí los metabolitos encontrados, y aquí quiénes fueron los que han informado de que existe estos metabolitos, ¿no? Miren aquí, el cubacin J, 455, ¿no? Peso molecular calculado. Ahí está ¿se acuerdan? El tiempo de retención. Tiempo de retención, 6.38. 6.38, tiempo de retención de este peso molecular. ¿Sí? 6.38, ahí está, lo que les estaba diciendo. El cubacin J, 6. ¿Dónde está? 6.38 el tiempo de retención. Cubacin J. C30, H47 o 3. Aquí está con el protón de más, y por eso que aquí el peso molecular es una unidad más, ¿no? ¿Cómo demuestras de que se trata de esa estructura, ¿no? ¿Cómo se demuestra? Por ejemplo, acá tenemos la identificación de un flavonoide, ¿ya? De un flavonoide, de una quercetina exóscide. Esta quercetina está en tiene el azúcar en esta posición, me parece que es de la posición 3, ¿ya? Entonces, esta es la molécula, ¿no? La molécula, digamos, aislada, identificada, etc. Pero cuando pasa por el equipo le incorpora un protón, entonces lo protona en uno de sus hidroxilos. Entonces, aumenta su masa a carga en una UMA, ¿no? 460. Aquí tenía 464, aquí ya sería, o sea, el equipo te va a dar con esta masa carga, ¿sí? Este sería el ion precursor, 465. ¿Cómo es que se trata? ¿Dónde está? Aquí debe estar el 400, aquí está, el pico 465, ¿sí? ¿Cuál es el otro pico? 303. 303, aquí está el 303. Entonces, el fragmento precursor, del ion precursor, está a 465, aquí está, y digamos, y de uno de sus fragmentos, que sería tiene una masa carga de 303. Entonces, tiene que haber un pico que está a 303, aquí está, ¿no? Un pico que tiene esa masa de 303. Aquí está, y se trata de la quercetina en su forma de aglicona, ¿no? Vamos a ver, aquí está el ion precursor, que tiene una masa carga de 465, y aquí está el pico, y aquí está, digamos, el aglicón, o sea, la quercetina sin el flavonoide, digamos, ¿no? Sin el azúcar, que correspondería a la masa carga de 303, aquí está su pico, y aquí está el fragmento también. Con esto estamos demostrando de que se trata de una quercetina exóside. Lo estamos identificando. Otro ejemplo. Miren la diferencia con una reacción de coloración y con un equipo de resonancia magnética protónica o de carbono 13. Miren otro ejemplo. Aquí se trata de un canferol exóside también, ¿no? Otro glicósido, ¿no? De un flavonoide. Son flavonoides. Este es la quercetina, este es un canferol. También es un flavonoide, por la estructura, naturaleza química. Entonces aquí, miren, el equipo le incorpora un protón.
¿no? Un protón. Entonces, cuando se incorpora un protón, se dice que usted el equipo lo puede regular, ¿no? Al modo positivo o al modo negativo. Al modo positivo cuando el equipo le incorpora un protón y al modo negativo cuando le quita un protón. Si le incorpora un protón, se suma una unidad de masa atómica cuando es de modo negativo, quiere decir que le quita un protón, a la fórmula se le baja una unidad de masa atómica. Entonces se le resta. Entonces aquí ve, esta molécula, digamos, sin protonar, tiene un peso molecular de 448, pero con un protón tendría un peso molecular de 449, ¿no? Y debe estar aquí su masa a 449. Bueno, aquí hay digamos, como que la masa molecular como que lo ha apantallado a la masita de este fragmento, ¿no? Porque acá hay otro pico que está a 449. Quiere decir que ahí está. Pero, digamos, un fragmento, o sea, después de liberarse, ¿no? El electrospray lo rompe aquí esta molécula, le bota el azúcar, la hexosa, y lo deja en su forma de aglicón, ¿no? Entonces, estos serían los fragmentos llave que le llaman, ¿no? Para determinar un canferol, el fragmento llave, o sea, el fragmento clave, es que haya un fragmento a 287. Para determinar una quercetina en forma de aglicón, el fragmento llave es que haya, digamos, un fragmento de masa molecular de 303, como aquí, ¿no? Un pico a 303, como lo hay acá. Entonces, si usted quiere determinar una quercetina, tiene que tener un fragmento llave de 303, que es característico de las quercetinas. Y de un canferol, tiene que haber un fragmento llave de 287, ¿no? Estos de aquí te identifican, ya sea una quercetina o un canferol. Entonces, miren acá, 448. ¿Sí? En la masa molecular y su pico, ¿no? Tiene que haber acá el fragmento es 287, entonces tiene que estar aquí también su pico a esa digamos, a esa masa acá, ahí está, ¿no? Entonces está demostrado de que se trata de este canferol exóside. Cuando se trata de un triterpeno, ¿no? Cuando se trata de un triterpeno, sucede igual. Por ejemplo, este triterpeno, el que hemos visto al comienzo, tiene una masa carga sin protonar, es de 400, aquí no lo he puesto, 436, ¿no? Pero protonado, aquí se ha protonado en el hidroxilo de la posición 3, es de 437, ¿no? De 437. Tiene que haber un pico a 437 que corresponde a este ion precursor, ¿no? A este ion precursor. Quiere decir que es la molécula misma, sino que el equipo le ha incorporado un protón. Y ahí está. Se trata de esta estructura que es una 3-beta hidroxicucurbita 5-10-6-22 24 tetraen 19-al. 19-al quiere decir que en el carbono 19 tiene un aldehído, ¿no? Tetraen quiere decir que tiene 4 dobles enlaces. Uno en el carbono 5, perdón, aquí, 5, otro en el 10, que es este de acá, ¿no? Que es este de acá. Otro en el 6, perdón, aquí este es el 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el 6 está, ¿sí? En el 5 con el 10 aquí. Este es en el 5 con el 10. Este es el 6, ¿ya? En el carbono 22 tiene otro, que sería este. En el carbono 24 tiene otro doble enlace, que sería este de aquí, el carbono 24. Este es el carbono 25, este es el 26, este es el 27, el 28, el 29 y el 30. Por eso es un triterpeno, porque tiene 30 átomos de carbono dentro de su estructura química. Entonces, miren aquí, su pico 437 y la masa molecular o masa carga de la sustancia
en este caso del triterpenoide, es también 437. Está conformado por 30 átomos de carbono, 45 hidrógenos y 2 oxígenos. A veces vienen acoplados a un átomo de sodio, ¿no? Y entonces la masa molecular sería aquí más 23, porque el sodio tiene 23. Entonces sería 460, creo. Bueno, entonces, ¿qué más hay? Hay un fragmento que está a 419. Aquí ha perdido agua, ¿no? Ha perdido agua. Ha perdido esta molécula de agua de aquí, ¿no? Ha perdido agua, entonces ha dado un fragmento 400. Ahí tiene que estar el pico, 419. Ahí está, ¿no? Luego ha perdido un dióxido de carbono, que sería esta estructura de acá, ¿no? Ha perdido, perdón, un monóxido de carbono. Entonces debe haber un pico. ¿Cuál es la masa de este fragmento? 391. Debe estar su pico a 391. Ahí está, ¿no? Luego, ¿qué ha perdido? Ha perdido la cadena lateral, ¿no? Ha perdido parte de la cadena lateral. Entonces aquí el pico, el fragmento restante es a 337. Ahí debe estar, 337, ¿no? Y luego, ¿qué pierde? Bueno, acá hay otra, después de este fragmento, ¿no? De este fragmento que ha perdido un monóxido, también pierde la cadena lateral a partir de esta función alílica y obtiene un pico o un fragmento a 309. Masa molecular, masa carga, 309 y acá 309. ¿Qué estamos demostrando, jóvenes? De que la estructura química que se ha encontrado en la tablita se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado mediante su fragmentación, que corresponde a la molécula del ion patrón que nosotros hemos visto, o del ion precursor, perdón. Y aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, un poco más compleja. Entonces, las conclusiones es que se aisló la momordicina y se puede identificar los fitoconstituyentes de la molécula mediante este equipo de HPLC. Esto dio lugar también a otra publicación que ustedes ven aquí, ¿no? Y luego, como hemos demostrado nosotros que este constituyente ha tenido una importante actividad antibacteriana. Ustedes han visto que es un antibacteriano que tiene una inhibición potente, entonces se ha formulado un gel y una crema, tanto antibacteriana y antimicótica, porque no solamente actúa como un antibacteriano, sino también como un antimicótico.